Un plomero experto evalúa trucos de plomería terribles. ¿Conoces 5 minutos de manualidades? Publican videos con millones de vistas sobre trucos de plomería. No tengo nada contra ellos, pero un canal llamado 5 minutos de manualidades, tratando temas de plomería, llevo años en esto y la plomería no es una simple manualidad. Es una obra de arte, es ciencia, es perfección. Pero lo que me gusta es que tienen videos con 22 millones de vistas. Este canal es genial. Tienen 62 millones y medio de suscriptores y tienen cosas muy buenas ahí. Vamos a poner a prueba su canal. Hoy vamos a probar sus trucos de plomería y de hecho los intentaremos hoy mismo. Ya tengo los videos aquí conmigo. Lo que haré será ver el video y después intentaremos replicar el truco. Así que quiero que lo vean junto conmigo. Los trucos de plomería pueden ser realmente buenos a veces. Consejos y trucos. A veces son geniales. A veces. Quizás no tanto. Todavía no los he visto. Mis chicos los prepararon y me dicen, Roger, mira, solo míralo. Dinos qué piensas mientras lo ves. Entonces eso es lo que estoy a punto de hacer. Pero en cuanto terminemos, vamos a regresar aquí y probarlo. Están tapando el inodoro sin duda. Me encanta el agua verde, como soy dueño de Plomería Verde Texas. Plástico adherente. Vean, sería bueno para una broma. Piénsenlo en medio de la noche. Pongan plástico adherente en el inodoro. Así nomás. Bajen la tapa. Que alguien se siente y trate de hacer del baño. Va a ser muy divertido. Entonces, esto fue lo que hicieron. No me malinterpretes, podría funcionar y te voy a decir por qué. Lo que hicieron fue tomar plástico adherente, sarán, lo que sea, cubrir el inodoro, sellarlo bien y presionar hacia abajo. Los plomeros son listos, tenemos una herramienta para eso, se llama desatascador, de hecho. Mucha gente tiene uno de estos en casa. Y lo bueno es que normalmente el desatascador está justo al lado del inodoro. No tienes que ir a la cocina, sacar plástico adherente. Y luego, cuando tus hijos preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy desatascando el inodoro y quieren ver cómo lo haces. Ahora tienes público y audiencia en el baño. Chicos, vamos a hacer esto, pero les digo algo. Les voy a enseñar cómo hacerlo con un desatascador. De hecho, ya lo he hecho. Tengo videos donde les muestro cómo usar un desatascador que les puede ahorrar mucho dinero. Y no tienen que comprar montones de plástico adherente. Así que vamos a empezar. Por supuesto, tapando el inodoro. Ahora, como soy plomero, normalmente cuando me llaman por un inodoro, ya está tapado. Esto será muy divertido. Voy a agregarle un poco de agua. No la voy a llenar completamente, solo quiero asegurarme de que haya suficiente para subir un poco el nivel del agua. Ahora veamos qué sucede. Y está realmente tapado. Voy a tomar una vieja ventosa y como pueden ver, esta es antigua y les voy a enseñar cómo lo hace un plomero. Me tomó 20 o 30 segundos y quizás 5 minutos luchando con el plástico adherente para envolverlo bien. Chicos, prefiero mi desatascador a cualquier envoltorio de plástico adherente. Siempre. Está bien usar Coca-Cola para limpiar el inodoro. Ahora les diré por qué me gusta esta idea. La Coca-Cola es muy ácida. Puedes usarla para limpiar las baterías de tu coche. De hecho, puedes usarla para disolver. ¿Saben? Pongan unos clavos en un vaso de coca, esperen un mes y se desvanecerán. Es tan potente que usarla para limpiar un inodoro podría ser una opción. Creo que fabrican productos de limpieza específicos para inodoros. Podrías probar esos también. Quizás hasta huelan mejor. Entonces, chicos, vamos a probar Coca-Cola. Estamos en el baño de hombres de la empresa de plomería. Y como pueden ver yo, no comencé por limpiar este inodoro, ya que tenía la intención de realizar un experimento con él. Lo que haré será verter Coca-Cola dentro, la dejaré reposar durante 10 minutos y después volveremos para observar qué efecto ha tenido. Así que procederé a abrir la botella con mucho cuidado, con la esperanza de que no haya sido agitada previamente. Perfecto, empecemos con el proceso. Voy a hacer exactamente lo mismo que ellos hicieron. Verteré la Coca-Cola alrededor por aquí. No voy a hacer absolutamente nada con eso. Le voy a conceder 10 minutos. Luego vamos a regresar y veremos qué sucede.
Bueno, pues chicos, han pasado como 10 minutos, así que lo que voy a hacer, igual que ellos, es simplemente enjuagarlo y ver qué sucede. No sé si ustedes ven lo mismo que yo, pero yo observo restos fecales dentro del inodoro. Eso es lo que pienso. ¿Por qué no usar simplemente ese limpiador en aerosol? Eso realmente limpia bastante bien estas cosas. Algunos incluso tienen como burbujas que tallan. Entonces, voy a decir que esto quizás no está tan bien. Cualquier vez que veas restos fecales por ahí, no es algo bueno. En cualquier lugar. Probemos con el siguiente. Vale, chicos, sin rodeos. Este funciona. Y esto es gracioso porque, piénsenlo, si eso es una botella de 2 litros de agua, no voy a decir que te va a ahorrar 2 litros cada vez que tires de la cadena. Pero si puedes poner algo ahí para desplazar el agua, es decir, algo que ocupe el espacio que normalmente ocuparía el agua, probablemente tu inodoro aún va a funcionar. ¿Funcionará igual de eficaz? Quizás no. 4.84 litros de agua o 6.06. Para estos inodoros de bajo flujo, es realmente poca agua para arrastrar los sólidos. Y necesitas mover esos sólidos para no tapar la línea de drenaje. Esto es algo que empezaron a enseñar cuando teníamos tanques de descarga de 13.25 litros. Ahora que estamos en 4.84 o 6.6 litros, no usan tanta agua. ¿Podría esto ayudar? Claro que sí. Ayuda a ahorrar agua. ¿Podría causar problemas? Es posible. Tal vez no haya suficiente agua para el desalojo. Podrías necesitar jalar la cadena 2 o 3 veces o terminar sin suficiente para mover los sólidos. Y si se acumula, digamos que tienes un vientre. Si se acumula ahí, eso podría provocar un atasco. Esto realmente podría causar problemas. Ahora ahorrarás agua. Y si tienes uno de esos tanques grandes antiguos, esto es fantástico. Si no, compra un inodoro de alta eficiencia. Entonces, como ves, hemos tomado nuestra botella, la llenamos con agua de la llave. Así que lo que vamos a hacer es quitar la tapa y deslizar esto justo aquí adentro. También queremos asegurarnos de que no estorbe. Nada. Y como puedes ver, esta botella es demasiado grande, así que tendremos que conseguir otra. Pero lo que quiero mostrarte, al jalar la cadena, el agua donde estaría la botella no se fue. Esto significa que al no haber agua que eliminar, se ahorra, pero la descarga sigue siendo efectiva. Por eso menciono que es un inodoro de 4.85 litros por descarga. Podríamos haber reducido el consumo un poco, no mucho, pero tal vez cerca de un 10%. Si logramos ahorrar ese 10% de agua en cada descarga, contribuiremos al ahorro hídrico. Me gusta esta idea. Solo tenemos que asegurarnos de encontrar una botella de agua más corta. Como pueden ver, esta botella sobresale un poco, pero por cómo está construido, aún así encaja. Como pueden ver por el nivel, realmente tuvo un buen desagüe y ahorró agua. Como digo, si esto ahorra un 10% cada vez que tiras de la cadena, piensa en cuánto puede sumar para ti y tu familia durante todo el año. Bien, drenaje obstruido. Esto sucede con frecuencia. Bien, entonces, la solución resultó ser bastante sencilla. Simplemente vertieron bicarbonato de sodio y vinagre. Yo nunca he intentado eso. Como dije, tengo videos sobre desatascadores que hacen más o menos lo mismo. Si el atasco está justo ahí, es posible que el bicarbonato de sodio y el vinagre ayuden a limpiarlo un poco. Y puede que hagan que el tapón o lo que sea que lo esté obstruyendo, o quizás solo el drenaje lento, se limpie y fluya con el agua caliente que se vierte justo detrás. Eso está enjuagando cualquier cosa que haya descompuesto. Para ser honesto, puedes dejar tu lavabo con agua caliente un rato y eso ayudará a enjuagar algo de eso. De todos modos. Así que hay muchas maneras diferentes de abordar esto. Aún así, te digo, regresa al video que hice sobre el desatascador. Puedes usarlo en un lavabo. Si usas el desatascador de copa plana, del mismo tipo, trato hecho. Ahora, te diré esto que no mencionan. Si tienes un rebosadero, quieres asegurarte de taparlo, porque al ejercer presión con un desatascador no querrás que eso regrese. Y si realmente hay un bloqueo aquí, esto también podría subir por allí. Así que asegúrate de revisarlo, pensarlo y saber cómo está construido tu sistema antes de intentar algunas de estas cosas. Como puedes observar, aquí tenemos bicarbonato de sodio y vinagre. Lo que haremos será abrirlos y verter su contenido dentro de este desagüe, asegurándonos de añadir una buena cantidad. Después, moveremos un poco la mezcla, con el fin de que se distribuya adecuadamente y alcance bien el fondo. Y a continuación, vamos a tomar nuestro vinagre.
Y a ver. Qué curioso, amigo. Puedes oírlo, puedes verlo. Está burbujeando bien. Mira cómo burbujea también, como si realmente estuviera limpiando todo ahí abajo. Y después lo seguiremos con agua bien caliente. Voy a desplazar un poco todas las cosas. Este parece que pudo haber funcionado. El bicarbonato de sodio y el vinagre se diluyen y crean una reacción química que limpia todo muy bien. El agua caliente lo arrastra y lo lava. No está nada mal, apuesto. Ya sé qué es esto. Limpiar una regadera con vinagre. Y amigos, esto funciona. Y les voy a decir por qué. El vinagre en realidad descompone el calcio y el magnesio, la costra que deja el agua dura. Y eso es normalmente lo que tapa una regadera. ¿Cómo sé que esto funciona? Este químico se usa para limpiar calentadores de agua sin tanque. Muchos plomeros no te lo dirán, pues pueden simplemente verterlo en el cubo. Aunque hay limpiadores específicos para estos calentadores, si tienes bomba y mangueras, el vinagre hará el mismo efecto. ¿Funciona? Absolutamente. El vinagre es efectivo. Ahora, esta es una regadera de mano algo cara porque es portátil. Si está tan sucia que el vinagre no la limpia, puedes reemplazar una regadera muy fácilmente. Así que, amigos, como pueden ver, tengo aquí un aireador feo. Y digo, yo nunca lo limpiaría, lo reemplazaría, pero tengo curiosidad, quiero ver qué hará. Y luego tengo una regadera vieja. Esta que ven aquí, como pueden observar, tiene acumulación de calcio y magnesio alrededor del borde. Está áspera, es vieja y quebradiza. Las pequeñas piezas de goma que están hechas para limpiar, de hecho, se están rompiendo. Así que vamos a proceder a colocarla en el cubo. Voy a colocar el aireador justo ahí porque tengo curiosidad por ver qué efecto producirá. Y después, vamos a tomar un poco de vinagre. Probablemente esté usando un poco más de vinagre de lo normal, pero quiero asegurarme de que todo quede bien cubierto, que se impregne bien, y desde donde estoy parece que va bien. Así que vamos a dejarlo unos 10 minutos. Regresaremos para ver qué tal funciona. Bien, han pasado como 10 minutos. Procederé en este momento. Saca estos y, wow, te voy a decir, justo alrededor de los bordes de esta regadera. Ya está, parece bastante bien. Se ve mucho mejor que antes y puedes notar donde solo llegó hasta aquí lo mal que está arriba de eso. Ahora también voy a conectar este aireador solo para ver cómo se ven. Puedes ver lo limpio y brillante que está por aquí y cómo todas las manchas de agua de aquí arriba lo hacen ver bastante mal. Voy a limpiarlo un poco. Quedó bastante limpio al final. Ahora, hablemos de esta parte. De hecho, estas cabezas de goma autolimpiantes se han suavizado un poco. Puede que sea porque estuvieron en el taller un tiempo y se secaron, pero quiero decir, ahora se pueden mover. ¿Y para qué sirven? Si tienes el pequeño empaque de goma sobresaliendo, lo que haces es, cuando estás usando la regadera, alcanzas y frotas alrededor de él. Eso mueve la goma. Y eso permite que el calcio que pueda estar adherido se desprenda y salga. De verdad, te digo, por más mal que se veía esta regadera antes de empezar, quedó bastante bien. Como dije, si miras de cerca, puedes ver lo bonito y limpio que está el cromo aquí abajo y cómo todavía se ven las manchas de agua antiguas aquí arriba. Es como un antes y después en una sola imagen. Realmente funcionó bastante bien. Ahora, voy a revisar el aireador. Como puedes ver, ese no quedó tan bien. Pero recuerda, te lo dije antes de empezar, no recomendaría limpiar este. Lo que sí recomendaría es un reemplazo. La única razón por la que quise intentar limpiarlo es porque esto es un acabado de níquel cepillado, no es simplemente cromo, así que quería ver cómo quedaría. Y no quedó muy limpio. Como puedes ver, este aireador viejo está asqueroso y necesita ser reemplazado. Amigos, este aquí funcionó para nuestro propósito. No obstante, no sirvió en el que ya sabíamos que requería cambio. Si tienes un coche viejo y descompuesto, lavarlo no lo mejorará. Así que, amigos, este experimento con vinagre nos ha enseñado algo. Funciona bastante bien, ¿no? Ah, esto es interesante. Una jeringa, un globo. Hicieron tapón para desagüe. Está bien, no sé qué le pusieron. Voy a retroceder un poco.
Lo que hicieron fue básicamente crear un tapón para el desagüe, tomaron la mitad de una jeringa para poder inyectar cosas dentro. ¿Para qué una jeringa? ¿No se pueden inyectar cosas en un globo? Hemos hecho globos de agua por años. Eso servirá. Puedes comprar un tapón de desagüe en la ferretería. Cumplen la misma función. ¿Pero funcionaría eso? Definitivamente. ¿Pero quieres simplemente dejar un globo lleno de algo sobre la encimera para tapar tu desagüe? Es algo incómodo. Está bien, voy a usar mi Leatherman para abrir. Tengo un tubo de DAP y voy a usar esto en lugar de una pistola de pegamento caliente porque soy plomero y esto es lo que realmente tenemos disponible. Y no voy a usar la jeringa ni nada porque literalmente puedo meter esto directamente en el globo o en la columna si eso es lo que estás usando. Y básicamente apretar y llenarlo. Lo que me gusta de esto es que va a entrar, se va a endurecer y llenarse de gel o de DAP. Y luego podré moldearlo exactamente como desee. Así que esto realmente no está nada mal. Solo necesito asegurarme de aplicar suficiente DAP aquí dentro para que se fije correctamente. Ahí está, perfecto. Voy a intentar empujar el aire hacia arriba, apretar el sellador y ajustar el nudo. Y luego lo vamos a colocar justo ahí. Vamos a dejar que se endurezca y después vamos a ver cómo funciona. De hecho, es una idea bastante ingeniosa. Pero ¿sabes qué? Creo que mejor voy a la tienda y compro un tapón antes de sacar esto. De verdad quiero llenar el lavabo solo para ver qué hace. Y no pienso llenarlo completamente. Solo deseo que tenga buena apariencia. Recuerda, debemos exprimir todo el aire para evitar que flote. Hice un tapón bastante ingenioso. No te equivoques, necesito enjuagar el sellador. Pero ¿sabes qué? Eso funcionaría. Ahora, pienso que si tienes todo esto en casa y necesitas un tapón en ese momento y no quieres ir a la tienda, esto podría ser una excelente alternativa. Usa un globo verde para plomería ecológica en Texas. Está bien, dentífrico. Está bien. Ahora quiero ver qué hace esto. Entiendo la teoría detrás de ello. Es una idea bastante buena. Si cortas ese tubo de pasta de dientes y pones justo suficiente pasta en el agua, podría dejarla oliendo fresco. El problema es que ahora vas a querer cepillarte los dientes ahí. Probablemente yo no haría eso si fuera tú. Está bien, esto es para refrescar el agua del inodoro. Seguramente va a oler un poco mejor. Y pensé, ¿qué tendría la gente en casa que pudiera usar para cortar la pasta de dientes? Lo hace muy fácil. Y se me ocurrieron los cortaúñas. Y literalmente lo que voy a hacer es venir por cada extremo. Y simplemente cortar un pedacito pequeñito. Así, si no tienes cortalambres, no tienes tijeras para metal, no tienes algo así a la mano. Esto es algo que puedes utilizar. Ahora apreté un poco, así que está saliendo un poco. Pero lo que voy a hacer es abrir esto y literalmente soltarlo justo en el borde del tanque. Hay un poco de aire donde está la tapa, lo cual está bien. Eso hará que el extremo sea lento. Si adquieres tubos grandes con base plana que se sostienen en tu mostrador, el aire quedará arriba. Si los cortas por la parte superior, se mantendrán de pie y esa parte quedará arriba. Dejemos esto aquí y veamos qué ocurre. Este es uno. Puede que necesite consultarte luego, pero seguramente es buena idea. Aquí está el desatascador de ventosa plana del que te hablaba. Ahora están utilizando una brida. Ya fabrican un producto así. Y sí, me gusta esta idea. Esto es excelente para meterlo en tu drenaje y sacar la porquería de cabello. Y yo digo la mugre. La mugre se va a acumular con el cabello. Pero mira esto. Ahora, si yo fuera él, habría quitado ese tornillo y sacado eso. Raspa esa coladera. Pero hombre, esto funciona. Atrapará cualquier cabello, cualquier acumulación ahí. Y como ves, cae mucho cabello ahí. De hecho, antes tenía el cabello hasta la cintura. Así que entiendo que los lavabos se llenan, se atascan y eso funcionará. También hay un producto que puedes conseguir en la ferretería grande. Parecido. Metes el dedo en el lazo del extremo y tiene unas pequeñas púas a lo largo. Lo deslizas así adentro y lo sacas. Chicos, ¿no se imaginan algunas de las cosas que sacarán de un lavabo o de su drenaje? De hecho, he usado la herramienta que están intentando imitar. Lo que hice fue comenzar con cosas que tendrías en casa, una brida y corta uñas. Y los corta uñas probablemente no cortaría mucho con ellos, pero para cortar una brida estarían bien. Y lo que estoy haciendo es tratar de no meterla ni siquiera a la mitad y deslizo como 2,5 centímetros cada vez que muevo. Ahora
aquí está el detalle. Realmente no lo saca ¿dónde? Tendrás dientes grandes y fuertes que vienen, pero creo que será suficiente para que agarre el cabello. Ahora lo que voy a hacer es cortar aproximadamente cada 2,5 centímetros subiendo por un lado. Ahora voy por el otro lado e intento cortar justo entre ellos. Y hay que tener cuidado porque si cortas en el mismo lugar exacto, terminarás cortándolo a la mitad. Entonces, una vez que termines, querrás crear algo para evitar que se caiga por el desagüe. Y como puedes ver, le he hecho varios cortes pequeños y puedes ver que sobresalen un poco. Y esto puede ser genial en caso de emergencia, la verdad, si quieres algo así. La próxima vez que vayas a una gran tienda, entra y consigue uno. Lo que haces aquí es crear tu pequeña asa para tener algo de qué agarrarte. Y esto me gusta porque puedes deslizarlo así. Ahora, este no es muy largo. Hacen cinchos de 2 o 3 pies de largo. Y entre más los cortes, quizás quieras inclinarlos hacia afuera. Eso ayuda a sacar esos dientes afilados. Y como ves, esto es pequeño. Entonces lo rompí. Pero quieres sacarlo hasta donde puedas sentir esos dientecillos, porque eso es lo que va a atrapar el cabello. Y lo que harás es meterlo ahí, deslizarlo y con suerte atrapará mucho cabello como en su video. Chicos, esto puede ser una buena herramienta y puede ahorrarles dinero. Ahora, no sé si lo haría con esto, a menos que tuviera cinchos muy gruesos y resistentes. Como dije, hay un producto que se ve igual a este que puedes comprar y probablemente cuesta alrededor de 60 o 80 pesos. Si se te atora esto en el desagüe, tendrás que desmontarlo todo. Piensa en el tiempo que vas a gastar solo intentando sacarlo. Ver a un verdadero plomero probar trucos de plomería terribles ha sido bastante divertido. Algunos de estos creo que podrían ser una buena oferta. La coca en el inodoro, de hecho, volvimos con un cepillo y lo restregamos, y suavizó todo de tal manera que quedó bastante limpio. La botella de agua en el tanque te va a ahorrar dinero de cualquier manera que lo veas. Algunos trucos de plomería son geniales. Algunos de ellos, de verdad, poner pegamento líquido o sellador o pegamento caliente en un globo para hacer un tapón. Mejor ve y compra un tapón. No son tan caros. Y piénsalo la próxima vez que estés en la tienda. Espero que disfrutes estos videos. Ver estos y mirarlos es bastante divertido, para ver lo que la gente piensa. Ahora, si tienes algunos trucos que usas para tu sistema de plomería o has intentado algo que es incluso genial, avísame, porque me gustaría saberlo. Así que déjanos un comentario aquí abajo. Tengo otros videos donde nos reímos de cosas graciosas que han pasado en algunas películas. Y chicos, también los critico un poco porque algunos no son muy reales. De todos modos, échales un vistazo y dime qué piensas. Soy Roger Wakefield, el plomero experto líder AP. Nos vemos en el próximo video si no te has ido por la tubería.